Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, viajaremos en el tiempo para conocer la Edad de los Héroes. Tras nuestro paso por la Era del Amanecer, llegamos a este segundo momento histórico, la Edad de los Héroes, el periodo en el que se situará el spin-off de Juego de Tronos que prepara HBO. Ya sabéis que en la descripción de estas crónicas tendréis un índice donde podréis encontrar las narraciones sobre la historia de Poniente para que las disfrutéis de manera cronológica. En esta narración viviremos los miles de años que sucedieron desde la paz que siguió al pacto entre los hijos del bosque y los primeros hombres, conoceremos cómo vivió Poniente la temible larga noche y concluiremos con la llegada de los ándalos. Estas son las crónicas de hoy, así que subíos a vuestros dragones y comenzamos. Tras el pacto entre los hijos del bosque y los hombres, comienza la denominada Edad de los Héroes. Las fechas que señalan los maestres son imprecisas, aunque muchos coinciden en situar este momento histórico unos 10.000 años antes de la conquista, y este acuerdo trajo un periodo de paz que se prolongó durante miles de años. Los primeros hombres tenían ahora un gran territorio por el que extenderse y también que disputarse. Se construyeron castillos que aún perdurarían en el tiempo como Foso Cailin. Nacieron y murieron casas nobles, surgieron reyes y se fundaron reinos que llegarían a ser tan numerosos que George R.R. Martin bautizaría ese periodo como la Edad de los 100 reinos. No es que hubiera 100, pero sí muchos. Con el tiempo unos demostraron más fuerza que otros, al mismo tiempo que Poniente iba tomando forma, dividiendo las tierras en reinos cada vez más amplios y menos numerosos, dando lugar a lo que más adelante serían los 7 reinos. Como dijimos en las crónicas anteriores, los primeros hombres llegaron por el puente terrestre entre Poniente y Essos, que ahora se compone de peldaños de piedra y el brazo roto de Dorn. Y precisamente este hecho hace que los dornienses presuman de que su reino es el más antiguo de los 7. Sin embargo, los hombres no se quedaron mucho tiempo allí. No en vano los hijos del bosque la llamaban la Tierra Vacía, pues sus tierras eran poco acogedoras. Se dice que ni el legendario Garth Mano Verde, del que hablaré más adelante, fue capaz de hacer brotar flores en las tierras de Dorn. No obstante, hubo algunos que sí que vieron belleza en esta tierra y se asentaron a orillas del río Sangre Verde, aunque hubo otros que prefirieron formar un hogar junto al mar angosto en las costas orientales. Los primeros hombres que habían continuado su camino por Poniente iban fundando señoríos en el dominio, las tierras de la tormenta y las tierras de los ríos, regiones que consideraban más prósperas que los desiertos dornienses. La Edad de los Héroes dio lugar a muchas leyendas, héroes míticos y grandes hazañas. Los bardos hablan de personajes legendarios como Garth Mano Verde, cuyo origen ha dado lugar a muchas historias, aunque no se sabe con certeza si realmente existió. Hay quienes dicen que fue un contemporáneo a otros héroes de esta edad y otros sugieren que fue antecesor a todos ellos. Incluso se llega a afirmar que fue el primer hombre en cruzar el brazo de Dorn, llegando a convivir él solo en Poniente con hijos del bosque y gigantes, y cuando llegaron los primeros hombres, este les enseñó a cultivar la tierra. Se dice que por donde caminaba Garth Mano Verde brotaban granjas y huertos. En cualquier caso, es señalado como el mítico antepasado de la ya extinta Casa Gardener, y del que se dice que surgieron casi todas las demás casas nobles del dominio, como es el caso de los Tyrell. En Alto Jardín se dice que Garth y sus descendientes gobernaron el Reino Verde desde el trono de roble, con una corona de vides y flores en la cabeza. Otros héroes conocidos fueron Brandon el Constructor, Lan el Astuto o Durran Pesar de Dioses. Todos ellos, según dicen algunas leyendas, son descendientes de Garth Mano Verde. Al norte del dominio, en las tierras del oeste, muchas grandes casas tienen sus raíces en la época dorada de los primeros hombres, pero de todas ellas, la más poderosa era la Casa Casterly.
Se dice que el primer Casterly encontró las riquezas de la roca tras perseguir y dar caza a un león. Al entrar en la cueva mató con su lanza a los leones adultos, perdonando la vida de los cachorros. Los antiguos dioses, complacidos ante este acto piadoso, iluminaron la cueva y el oro resplandeció en las paredes. La que se convertiría en la casa Casterly no dudó en fortificar la entrada y comenzar a extraer las riquezas de la roca. La imponente fortificación se llenaría de salas, galerías, escaleras y túneles y recibiría el nombre de Roca Casterly. Sus señores se convirtieron en la casa más rica de todo Poniente y en la mayor potencia de las tierras del oeste. En algún momento de la Edad de los Héroes apareció entonces un personaje al que todos los bardos llamarían Lan el Astuto, y muchas leyendas se cuentan de él. Unos dicen que encontró una entrada secreta a la roca, una entrada tan estrecha que tuvo que desnudarse y untar su cuerpo con mantequilla para pasar. Una vez dentro susurró en los oídos de los Casterly mientras dormían, provocando discordia y desconfianza entre ellos, robando a un hermano y poniendo lo robado en manos del otro, hasta que les hizo creer que algún ser maligno habitaba en la roca, provocando que la abandonaran. A pesar de que hay otras muchas historias, la que quizás se acerque a la realidad es la teoría del maestre Perestan, que nos dice que Lan quizás fuera un miembro del séquito de los Casterly que dejó embarazada a una hija del señor, al que convencería para que le diera su mano. Al no haber herederos varones, la hija del señor heredaría la roca y esta, por lo tanto, pasaría a manos de Lan, de quien se da por hecho que fue el fundador de la casa Lannister. En cuanto a las Islas del Hierro, la historia que cuentan los sacerdotes del dios ahogado está muy alejada de gigantes e hijos del bosque. Ellos afirman que a las islas no llegaron desde las impías tierras del otro lado del mar, es decir, que no descienden de los primeros hombres, sino que llegaron de las profundidades de los mares, de las estancias acuosas del dios ahogado. Sea como fuere, lo cierto es que ni los gigantes, ni los hijos del bosque, ni los antiguos dioses parecieron haber pisado nunca las islas. Lo que no está ya tan claro es la veracidad que hay en la historia del personaje más legendario de las Islas del Hierro, el Rey Gris. Muchas hazañas se le atribuyen a este personaje de la Edad de los Héroes. Se dice que fue el primer hombre en traer fuego a la tierra, provocando la ira del dios de la tormenta, el antagonista del dios ahogado. Se dice también que el Rey Gris enseñó a tejer redes y velas a los hombres y que construyó el primer barco luengo. Pero de todas sus hazañas, la más conocida es la de dar muerte a Naga, el mayor de los dragones marinos, la calamidad de los mares, devorador de krakens y leviatanes, capaz de anegar islas enteras solo con su ira. Con los huesos de Naga, el Rey Gris construyó una gran sala y en ella gobernó durante miles de años, hasta que la piel se le puso tan gris como el pelo y la barba, momento en el que tiró su corona y se introdujo en el mar para reunirse con el dios ahogado. No sabemos qué hay de verdad de las historias de la Edad de los Héroes, pero lo cierto es que los huesos de Naga siguen ahí, en la colina de Naga de Viejo Wick. En las Tierras de la Tormenta encontramos otra de las leyendas más conocidas, la de Durran Pesar de Dioses, fundador de la casa Durrandon. Cantan los bardos que Durran se ganó el corazón de Lyney, hija del dios del mar y la diosa del viento. Al unirse a un mortal, los dioses condenaron a Durran. Su cólera trajo lluvias y vientos huracanados para derribar todos los castillos que Durran osara levantar. Y así sucedió, cada nueva construcción caía bajo las poderosas manos divinas, hasta que un muchacho prestó ayuda para construir una edificación tan sólida y de tal ingenio que resistió a todos los temporales. Aquel muchacho habilidoso no era otro que Brandon Stark, conocido como el Constructor, y la inmortal obra es Bastión de Tormentas, donde Durran y su amada Lyney reinaron desde entonces y durante 1000 años. Por supuesto no vivió 1000 años, esta leyenda se alimentó porque a cada primogénito le llamaron Durran y reinado tras reinado ya se confundían unos con otros. La casa Durrandon gobernaría las Tierras de la Tormenta durante miles de años hasta que cayó a manos de Aegon el Conquistador y pasaría a ser gobernada por los Baratheon. Como dije antes, este fue un periodo desconocido lleno de leyendas y fechas imprecisas, pero pocas de esas leyendas tuvieron la magnitud que tuvo una de las mayores calamidades que soportó el mundo conocido, la Larga Noche. Hay dudas sobre cuándo se situó la Larga Noche. Hay quienes dicen que fue hace 6000 años y otros aseguran que 8000 años antes de la conquista, pero todos están de acuerdo en que fue el invierno que duró toda una generación.
Se dice que duró tanto tiempo que nacieron niños, llegaron a la madurez y muchos morirían sin ver jamás la primavera. Un invierno tan duro que ocultó la luz del sol en todo el mundo, una oscuridad que vino acompañada de los otros, los caminantes blancos. Hay leyendas desde Poniente hasta la ciudad de Yiti donde se habla de la larga noche, lo que nos sugiere que este invierno llegó a todo el continente de Esos y quizás pudo asolar todo el mundo conocido. El escriba y viajero Lomas Pasolargo cuenta que los Roinar le hablaron de la larga noche como un invierno que hizo menguar y desaparecer el Roine, congelando sus aguas hasta su confluencia con el Seloru en el sur. Según la creencia de los Roinar, sus dioses menores como el rey cangrejo, el viejo del río, hijos de la madre Roine, habían entrado en conflicto provocando aquel desastre y gracias a la intervención de un héroe desconocido que unió sus voces en un canto secreto, trajo de nuevo la luz del sol y el fin del invierno. En la región de Yiti, sin embargo, se cuenta que la larga noche se produjo cuando el sol, avergonzado por alguna razón, ocultó su cara a la tierra tanto tiempo como dura una vida, y que gracias a la intervención de una mujer con cola de mono se evitó un gran desastre. En otros lugares como Ashai nació la leyenda de Azor Ahai y su espada dueña de luz, quien derrotó a los otros en la batalla del amanecer. Los sacerdotes de Rolor como Melisandre profetizan el regreso de este héroe y lo llaman el príncipe prometido. En Poniente, la leyenda es un tanto diferente. Se cuenta que los otros llegaron desde las tierras del eterno invierno sobre monturas monstruosas como arañas de hielo y caballos muertos y trayendo a su paso el frío y la oscuridad. Los caminantes blancos vinieron con finas, frías y afiladas espadas que hacían trizas el acero, iban levantando los muertos a su paso y aumentando sus huestes en su avance. Un desolador e imparable avance que fue confrontado por una alianza entre los hijos del bosque y los primeros hombres. Sin embargo, en cada enfrentamiento solo conocían la derrota y se vieron obligados a retroceder al sur. Fue entonces, en la hora más oscura, cuando apareció el último héroe. En el libro Juego de Tronos, la vieja Tata nos lo relata así. Hace miles y miles de años hubo un invierno frío, duro y largo como jamás hombre alguno había conocido. Hubo una noche que duró una generación. Los reyes tiritaban y morían en sus castillos, igual que los porqueros en sus chozas. Las madres asfixiaban a sus hijos para no verlos morir de hambre, y lloraban, y las lágrimas se les helaban en sus mejillas. Fue durante aquella oscuridad cuando aparecieron por primera vez los otros. Eran cosas frías, cosas muertas que aborrecían el hierro, el fuego y la luz del sol, y a toda criatura con sangre caliente en las venas. Arrasaron aldeas, ciudades y reinos, derrotaron a héroes y ejércitos. Eran innumerables, siempre a lomos de caballos blancuzcos y muertos, al frente de huestes de cadáveres de aquellos a los que habían masacrado. Ni todas las espadas de los hombres pudieron detener su avance, ni las doncellas ni los niños de pecho despertaron su compasión. Dieron caza a las muchachas por los bosques helados y alimentaron a sus sirvientes muertos con carne de los niños humanos. Eran los tiempos anteriores a la llegada de los ándalos y mucho antes de que las mujeres cruzaran el mar angosto huyendo de las ciudades de Roine. Y los 100 reinos de aquel entonces eran los reinos de los primeros hombres que habían arrebatado estas tierras a los hijos del bosque. Pero aquí y allá, en lo más profundo de la espesura, los hijos seguían viviendo en sus ciudades de madera, en las entrañas de las colinas, y los rostros de los árboles montaban guardia. Así que, mientras el frío y la muerte invadían la tierra, el último héroe quiso buscar a los hijos, con la esperanza de que su magia arcana pudiera recuperar lo que habían perdido los ejércitos de los hombres. Emprendió la marcha hacia las tierras muertas con una espada, un caballo, un perro y una docena de compañeros. Buscó y buscó durante años hasta que desesperó de dar jamás con los hijos del bosque en sus ciudades secretas. Sus amigos fueron muriendo uno a uno y también su caballo y por último su perro, y hasta su espada se congeló de tal manera que se rompió cuando quiso utilizarla, y los otros olieron la sangre caliente que le corría por las venas y siguieron su rastro en silencio. Lo persiguieron con manadas de arañas blancas, casi transparentes, grandes como sabuesos.
La historia continúa en el libro Mundo de Hielo y Fuego, donde se dice que el último héroe llegó hasta los Hijos del Bosque y este momento fue decisivo. Los Hijos del Bosque y los primeros hombres de la Guardia de la Noche se unieron y gracias a esta alianza libraron y ganaron la batalla por el amanecer. Entre los viejos manuscritos escritos miles de años después de la larga noche por septones tras la llegada de los sándalos, Samuel Tarly descubre la historia de un héroe cuya espada de acero dragón era infalible contra los otros. Gracias a la combinación del fuego al vidriagón que usaban los Hijos del Bosque y a este material llamado acero dragón, pudieron hacer frente al enemigo. La luz del sol regresó a Poniente tras la batalla por el amanecer y los otros se vieron obligados a volver a las tierras del eterno invierno. La larga noche dio lugar a la construcción del muro que se alza a lo largo de toda la frontera norteña, desde el Mar de los Escalofríos hasta la Garganta. Para alzar esta monumental obra, Brandon Stark, el primer rey del norte, conocido como Brandon el Constructor, acudió a los gigantes para mover los grandes bloques de hielo y a los Hijos del Bosque para que dotaran al muro con su magia. Por lo tanto, el muro no solo protege a los reinos con su tamaño y longitud, sino también gracias a los hechizos antiguos que ayudaron a su creación. Se cuenta que los Hijos del Bosque llevaron a Brandon a un lugar secreto, donde aprendió su arcano lenguaje y aprendiendo de ellos artes que nadie conoce. A él se le atribuye la construcción de Invernalia, el faro de Antigua, y como dije antes, también se dice que en su juventud ayudó a la construcción de Bastión de Tormentas. Sobre Brandon el Constructor y sus habilidades hay algunas teorías muy interesantes. Como he dicho, sabemos que el muro está protegido por hechizos gracias a los Hijos del Bosque, pero hay mucho más, y es que en el libro Choque de Reyes, cuando Davos Seaworth introduce clandestinamente a Melisandre bajo Bastión de Tormentas para que pueda lanzar esa magia oscura que acabaría con Renly Baratheon, Melisandre le dice a Davos que aunque el castillo se encuentra desprotegido, hay hechizos que impregnan sus piedras y muros negros, una magia tan poderosa que ni siquiera una sombra puede atravesar. Esto sugiere que Bastión de Tormentas podría estar protegida por sortilegios antiguos y por lo tanto Invernalia, que también fue construida por Brandon el Constructor, puede contar igualmente con esta protección. Si sabemos que dicha protección impide que los otros y los dragones puedan cruzar el muro, quizás la fortaleza y las murallas de Invernalia sean beneficiarias también de esta magia. Brandon Stark es considerado además el fundador de la casa Stark y el primero de los reyes del invierno cuyos reinados no fueron sencillos. Tras la larga noche, se dice que los Hijos del Bosque aportaban dagas de obsidiana a la Guardia de la Noche, pero lo cierto es que los otros parecían haber dejado el mundo de los vivos para siempre. Sin embargo, la vieja Tata nos cuenta que algún tiempo después de la batalla por el amanecer, otro personaje de leyenda trajo la oscuridad de nuevo al norte. En aquel momento, la Guardia de la Noche tenía como castillo principal el Fuerte de la Noche. La vieja Tata nos cuenta que fue el 13º Lord Comandante de la Guardia de la Noche, un guerrero que no conocía el miedo. Una mujer fue su perdición, una mujer a la que divisó desde la cima del muro, con la piel blanca como la luna y los ojos como estrellas azules. Sin miedo a nada, la persiguió, la alcanzó y la amó, aunque su piel era fría como el hielo, y se entregó a ella en cuerpo y alma. Se la llevó al Fuerte de la Noche, la proclamó reina al mismo tiempo que se proclamaba rey y sometió a sus hermanos juramentados a su voluntad gracias a extraños sortilegios. El reinado del Rey de la Noche, su cadavérica esposa, duró 13 años, hasta que por fin el Stark de Invernalia y Joramon de los Salvajes unieron sus fuerzas para liberar a la Guardia de la Noche. Tras su caída, cuando se supo que había estado haciendo sacrificios a los otros, se destruyeron todos los documentos relativos al Rey de la Noche y hasta su nombre cayó en el olvido. Nunca se supo si fue un Bolton, un Magnar de Skagos, un Piedramadera de la Isla del Oso, un Umber, un Flint o un Norrey. Sin embargo, la vieja Tata afirma que no fue ninguno de ellos, sino un Stark, hermano del hombre que acabó con él, Brandon el Rompedor. Este es solo un ejemplo de los muchos problemas a los que tuvieron que enfrentarse los Reyes del Invierno. Fueron, además, incontables las guerras que libraron con casas, ahora extintas o vasallas de la casa Stark, pero de todos los enemigos se dice que los más aférrimos fueron los Reyes Rojos de fuerte terror, los Bolton.
una enemistad que se remonta desde la larga noche y que culminaría con Rogar el Cazador, el último rey rojo. Los Bolton hincarían la rodilla en la misma época en la que un pueblo extranjero se había decidido a cruzar el mar angosto para imponer su fuerza en Poniente, los Ándalos. Los ándalos llegarían entre 2000 y 6000 años antes de la conquista. Con ellos traerían el hierro, la lengua común, la caballería y la fe de los 7, pero también sed de conquista y con ello muerte y destrucción. Pero de eso ya hablaremos en la siguiente parte de la historia de Poniente. Y hasta aquí las crónicas de hoy. Hay más personajes legendarios de la Edad de los Héroes que no he introducido aquí, pero bueno, esta pincelada espero que os haya servido para conocer este periodo en el que se ambientará el spin-off que prepara HBO sobre Juego de Tronos. Ya sabéis que podéis seguirme en Twitter y escuchar y descargar estas crónicas en mi podcast de iVoox. Espero que os hayan gustado las crónicas de hoy. Si es así, dadle a me gusta, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribíos.